Capítulo 4. Hebras. El modelo de proceso presentado en el capítulo 3 suponía que un proceso era un programa en ejecución con una sola hebra de control. Ahora, la mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga múltiples hebras de control. Este capítulo presenta diversos conceptos asociados con los sistemas informáticos multihebra, incluyendo una exposición sobre las API de las bibliotecas de hebras de PTH-READS, Win32 y Java. Veremos muchos temas relacionados con la programación multihebra y veremos cómo afecta esta característica al diseño de sistemas operativos. Por último, estudiaremos cómo permiten los sistemas operativos Windows, XP y Linux el uso de hebras en el nivel de kernel. Objetivos del capítulo. Presentar el concepto de hebra, una unidad fundamental de utilización de la CPU que conforma los fundamentos de los sistemas informáticos multihebra. Explicar las API de las bibliotecas de hebras de PTH-READS, Win32 y Java. 4.1 Introducción. Una hebra es una unidad básica de utilización de la CPU. Comprende un ID de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código, la sección de datos y otros recursos del sistema operativo, como los archivos abiertos y las señales. Un proceso tradicional, o proceso pesado, tiene una sola hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario, múltiples hebras de control, puede realizar más de una tarea a la vez. La figura 4.1 ilustra la diferencia entre un proceso tradicional monohebra y un proceso multihebra. 4. 1.1 Motivación. Muchos paquetes de software que se ejecutan en los PC modernos de escritorio son multihebra. Normalmente, una aplicación se implementa como un proceso propio con varias hebras de control. Por ejemplo, un explorador web puede tener una hebra para mostrar imágenes o texto mientras que otra hebra recupera datos de la red. Un procesador de textos puede tener una hebra para mostrar gráficos, otra hebra para responder a las pulsaciones de teclado del usuario y una tercera hebra para el corrector ortográfico y gramatical que se ejecuta en segundo plano. En determinadas situaciones, una misma aplicación puede tener que realizar varias tareas similares. Por ejemplo, un servidor web acepta solicitudes de los clientes que piden páginas web, imágenes, sonido, etc. Un servidor web sometido a una gran carga puede tener varios, quizá miles, de clientes accediendo de forma concurrente a él. Si el servidor web funcionara como un proceso tradicional de una sola hebra, solo podría dar servicio a un cliente cada vez y la cantidad. 114. Capítulo 4 Hebras. Código. Registros. Datos. Archivos. Código. Datos. Registros. Pla. Archivos. Registras. Pila. Hebra. Proceso de una sola hebra. Proceso multihebra. Figura 4.1 Procesos monohebra y multihebra. De tiempo que un cliente podría tener que esperar para que su solicitud fuera servida podría ser enorme. Una solución es que el servidor funcione como un solo proceso de aceptación de solicitudes. Cuando el servidor recibe una solicitud, crea otro proceso para dar servicio a dicha solicitud. De hecho, este método de creación de procesos era habitual antes de que las hebras se popularizaran. Como hemos visto en el capítulo anterior, la creación de procesos lleva tiempo y hace un uso intensivo de los recursos. Si el nuevo proceso va a realizar las mismas tareas que los procesos existentes, ¿por qué realizar todo ese trabajo adicional? Generalmente, es más eficiente usar un proceso que contenga múltiples hebras. Según este método, lo que se hace es dividir en múltiples hebras el proceso servidor web. El servidor crea una hebra específica para escuchar las solicitudes de cliente y cuando llega una solicitud, en lugar de crear otro proceso, el servidor crea otra hebra para dar servicio a la solicitud. Las hebras también juegan un papel importante en los sistemas de llamada a procedimientos remotos, RPC. Recuerde del capítulo 3 que las RPC permiten la comunicación entre procesos proporcionando un mecanismo de comunicación similar a las llamadas a funciones o procedimientos ordinarias. Normalmente, los servidores RPC son multihebra. Cuando un servidor recibe un mensaje, sirve el mensaje usando una hebra específica. Esto permite al servidor dar servicio a varias solicitudes concurrentes. Los sistemas RMI de Java trabajar de forma similar. Por último, ahora muchos kernel de sistemas operativos son multihebra, hay varias hebras operando en el kernel y cada hebra realiza una tarea específica, tal como gestionar dispositivos o tratar interrupciones. Por ejemplo, Solaris crea un conjunto de hebras en el kernel específicamente para el tratamiento de interrupciones. Linux utiliza una hebra del kernel para gestionar la cantidad de memoria libre en el sistema. 4. 1.2 Ventajas. Las ventajas de la programación multihebra pueden dividirse en 4 categorías principales. 1. Capacidad de respuesta. El uso de múltiples hebras en una aplicación interactiva permite que un programa continúe ejecutándose incluso aunque parte de él esté bloqueado o realizando una operación muy larga, lo que incrementa la capacidad de respuesta al usuario. Por ejemplo, un explorador web multihebra permite la interacción del usuario a través de una hebra mientras que en otra hebra se está cargando una imagen. 2. Compartición de recursos. Por omisión, las hebras comparten la memoria y los recursos del proceso al que pertenecen. La ventaja de compartir el código y los datos es que permite que 4.2 Modelos multihebra 115. Una aplicación tenga varias hebras de actividad diferentes dentro del mismo espacio de direcciones. 3. Economía. La asignación de memoria y recursos para la creación de procesos es costosa dado que las hebras comparten recursos del proceso al que pertenecen, es más económico crear y realizar cambios de contexto entre unas y otras hebras.
Puede ser difícil determinar empíricamente la diferencia en la carga de adicional de trabajo administrativo, pero, en general, se consume mucho más tiempo en crear y gestionar los procesos que las hebras. Por ejemplo, en Solaris, crear un proceso es 30 veces lento que crear una hebra, y el cambio de contexto es aproximadamente 5 veces más lento. 4. Utilización sobre arquitecturas multiprocesador. Las ventajas de usar configuraciones multihebra pueden verse incrementadas significativamente en una arquitectura multiprocesador, donde las hebras pueden ejecutarse en paralelo en los diferentes procesadores. Un proceso monohebra solo se puede ejecutar en una CPU, independientemente de cuántas haya disponibles. Los mecanismos multihebra en una máquina con varias CPU incrementan el grado de concurrencia. 4.2 Modelos multihebra. Hasta ahora, nuestra exposición se ha ocupado de las hebras en sentido genérico. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el soporte para hebras puede proporcionarse en el nivel de usuario, para las hebras de usuario, o por parte del kernel, para las hebras del kernel. El soporte para las hebras de usuario se proporciona por encima del kernel y las hebras se gestionan sin soporte del mismo, mientras que el sistema operativo soporta y gestiona directamente las hebras del kernel. Casi todos los sistemas operativos actuales, incluyendo Windows XP, Linux, Mac OS X, Solaris y True64 Unix, antes Digital Unix, soportan las hebras de kernel. En último término, debe existir una relación entre las hebras de usuario y las del kernel. En esta sección, vamos a ver 3 formas de establecer esta relación. 4. 2.1 Modelo muchos a 1. El modelo muchos a 1, figura 4.2, asigna múltiples hebras del nivel de usuario a una hebra del kernel. La gestión de hebras se hace mediante la biblioteca de hebras en el espacio de usuario, por lo que resulta eficiente, pero el proceso completo se bloquea si una hebra realiza una llamada bloqueante al sistema. También, dado que solo una hebra puede acceder al kernel cada vez, no podrán. Hebra de usuario. Nebra del kernel. Figura 4.2 Modelo muchos a 1. Capítulo 4 Hebras. Hebra de usuario. Hebra del kernel. Figura 4.3 Modelo 1 a 1. Ejecutarse varias hebras en paralelo sobre múltiples procesadores. El sistema de hebras Brin, una biblioteca de hebras disponible en Solaris, usa este modelo, así como GNU Portable TH-Reads. 4. 2.2 Modelo 1 a 1. El modelo 1 a 1, figura 4.3, asigna cada hebra de usuario a una hebra del kernel. Proporciona una mayor concurrencia que el modelo muchos a 1, permitiendo que se ejecute otra hebra. Mientras una hebra hace una llamada bloqueante al sistema, también permite que se ejecuten múltiples hebras en paralelo sobre varios procesadores. El único inconveniente de este modelo es que crear una hebra de usuario requiere crear la correspondiente hebra del kernel. Dado que la carga de trabajo administrativa para la creación de hebras del kernel puede repercutir en el rendimiento de una aplicación, la mayoría de las implementaciones de este modelo restringen el número de hebras soportadas por el sistema. Linux, junto con la familia de sistemas operativos Windows, incluyendo Windows 95, 98, NT, 200 y XP, implementan el modelo 1 a 1. 4. 2.3 Modelo muchos a muchos. El modelo muchos a muchos, figura 4.4, multiplexa muchas hebras de usuario sobre un número menor o igual de hebras del kernel. El número de hebras del kernel puede ser específico de una determinada aplicación o de una determinada máquina, pueden asignarse más hebras del kernel a una aplicación en un sistema multiprocesador que en uno de un solo procesador. Mientras que el modelo muchos a 1 permite al desarrollador crear tantas hebras de usuario como desee, no se consigue una concurrencia real, ya que el kernel solo puede planificar la ejecución de una hebra cada vez. El modelo 1 a 1 permite una mayor concurrencia, pero el desarrollador debe tener hebra usuario, hebra del kernel, figura 4.4 Modelo muchos a muchos. 4.3 Bibliotecas de hebras. 117, hebra de usuario, hebra del kernel, figura 4.5 Modelo de 2 niveles. Cuidado de no crear demasiadas hebras dentro de una aplicación y, en algunos casos, el número de hebras que pueda crear estará limitado. El modelo muchos a muchos no sufre ninguno de estos inconvenientes. Los desarrolladores pueden crear tantas hebras de usuario como sean necesario y las correspondientes hebras del kernel pueden ejecutarse en paralelo en un multiprocesador. Asimismo, cuando una hebra realiza una llamada bloqueante al sistema, el kernel puede planificar otra hebra para su ejecución. Una popular variación del modelo muchos a muchos multiplexa muchas hebras del nivel de usuario sobre un número menor o igual de hebras del kernel, pero también permite acoplar una hebra de usuario a una hebra del kernel. Algunos sistemas operativos como IRIX, HPUX y True64 Unix emplean esta variante, que algunas veces se denomina modelo de 2 niveles, figura 4.5. El sistema operativo Solaris permitía el uso del modelo de 2 niveles en las versiones anteriores a Solaris 9. Sin embargo, a partir de Solaris 9, este sistema emplea el modelo 1 a 1. 4.3 Bibliotecas de hebras. Una biblioteca de hebras proporciona al programador una API para crear y gestionar hebras. Existen 2 formas principales de implementar una biblioteca de hebras. El primer método consiste en proporcionar una biblioteca enteramente en el espacio de usuario, sin ningún soporte del kernel. Todas las estructuras de datos y el código de la biblioteca se encuentran en el espacio de usuario. Esto significa que invocar a una función de la biblioteca es como realizar una llamada a una función local en el espacio de usuario y no una llamada al sistema.
El segundo método consiste en implementar una biblioteca en el nivel del kernel, soportada directamente por el sistema operativo. En este caso, el código y las estructuras de datos de la biblioteca se encuentran en el espacio del kernel. Invocar una función en la API de la biblioteca normalmente da lugar a que se produzca una llamada al sistema dirigida al kernel. Las tres principales bibliotecas de hebras actualmente en uso son 1. POSIX PTH-Reads, 2. Win32 y 3. Java. PTH-Reads, la extensión de hebras del estándar POSIX, puede proporcionarse como biblioteca del nivel de usuario o del nivel de kernel. La biblioteca de hebras de Win32 es una biblioteca del nivel de kernel disponible en los sistemas Windows. La AFT de hebras Java permite crear y gestionar directamente hebras en los programas Java. Sin embargo, puesto que en la mayoría de los casos la JVM se ejecuta por encima del sistema operativo del EST, la API de hebras Java se implementa habitualmente usando una biblioteca de hebras disponible en el sistema EST. Esto significa que, normalmente, en los sistemas Windows, las hebras Java se implementan usando la alt de Win32, mientras que en los sistemas Linux se suelen implementar empleando PTH-Reads. Capítulo 4 Hebras. En el resto de esta sección, vamos a describir la creación de hebras usando estas tres bibliotecas. Mediante un ejemplo ilustrativo, vamos a diseñar un programa multihebra que calcule el sumatorio de un entero no negativo en una hebra específica empleando la muy conocida función sumatorio. Por ejemplo, si n fuera igual a 5, esta función representaría el sumatorio desde 0 hasta 5, que es 15. Cada uno de los tres programas se ejecutará especificando el límite superior del sumatorio a través de la línea de comandos. Por tanto, si el usuario escribe 8, a la salida se obtendrá la suma de los valores enteros comprendidos entre 0 y 8. 4. 3.1 PTH-Reads. PTH-Reads se basa en el estándar POSIX IEEE 1003.1c, que define una API para la creación y sincronización de hebras. Se trata de una especificación para el comportamiento de las hebras, no de una implementación. Los diseñadores de sistemas operativos pueden implementar la especificación de la forma que deseen. Hay muchos sistemas que implementan la especificación PTH-Reads, incluyendo Solaris, Linux, Mac OS X, True64 Unix. También hay disponibles implementaciones de libre distribución para diversos sistemas operativos Windows. El programa C mostrado en la figura 4.6 ilustra la API básica de PTH-Reads mediante un ejemplo de creación de un programa multihebra que calcula el sumatorio de un entero no negativo en una hebra específica. En un programa PTH-Reads, las diferentes hebras inician su ejecución en una función específica. En la figura 4.6, se trata de la función runner. Cuando este programa se inicia, da comienzo una sola hebra de control en main. Después de algunas inicializaciones, main crea una segunda hebra que comienza en la función runner, j. Ambas hebras comparten la variable global sum. Analicemos más despacio este programa. Todos los programas PTH-Reads deben incluir el archivo de cabecera PTH-Read, h. La instrucción PTH-Read declara el identificador de la hebra que se va a crear. Cada hebra tiene un conjunto de atributos, que incluye el tamaño de la pila y la información de planificación. La declaración PTH-Read-ATTR representa los atributos de la hebra. Establecemos los atributos en la llamada a la función PTH-Read-ATTR init y ATTR. Dado que no definimos explícitamente ningún atributo, se usan los atributos predeterminados. En el capítulo 5, veremos algunos de los atributos de planificación proporcionados por la API de PTH-Reads. Para crear otra hebra se usa la llamada a la función PTH-Read-Create. Además de pasar el identificador de la hebra y los atributos de la misma, también pasamos el nombre de la función en la que la nueva hebra comenzará la ejecución, que en este caso es la función runner. Por último, pasamos el parámetro entero que se proporcionó en la línea de comandos, argv1. En este punto, el programa tiene dos hebras, la hebra inicial, o padre, en main, y la hebra del sumatorio, o hijo, que realiza la operación de suma en la función runner. Después de crear la hebra sumatorio, la hebra padre esperará a que se complete llamando a la función PTH-Read-Join. La hebra sumatorio se completará cuando llame a la función PTH-Read-Exit. Una vez que la hebra sumatorio ha vuelto, la hebra padre presenta a la salida el valor de la variable compartida sum. 4. 3.2 hebras de Win32. La técnica de creación de hebras usando la biblioteca de hebras de Win32 es similar en varios aspectos a la técnica empleada en PTH-Reads. Vamos a ilustrar la API para hebras Win32 mediante el programa C de la figura 4.7. Observe que tenemos que incluir EI archivo de cabecera Windows, H cuando se usa la API de Win32. Al igual que la versión de PTH-Reads de la figura 4.6, los datos compartidos por las diferentes hebras, en este caso, sum, declaran globalmente, el tipo de datos DWORD es un entero de 32 bits. 4.3 Bibliotecas de hebras. 119. Hashtag include menor que PTH-Read. H mayor que hashtag include menor que stdio. H mayor que. int sum, las hebras comparten esta variable asterisco, void runner, void param, la hebra. int main, int argc, char argv. PTH-Read TTID. El identificador de la hebra asterisco, PTH-Read /ATTR, conjunto de atributos de la hebra. If, arg1 igual a 2. FPRINTF, STDERR, uso,
a.out menor que valor entero mayor que n, return 1. If, atol, argv, 1, menor que 0, fprintf, stderr, id debe ser 0, n, atoy, argv, 1, 11, return menos 1. Obtener los atributos predeterminados, pthread attrinit, y attr. Crear la hebra, pthread create, y tid, y attr, runner, argv, y, esperar a que la hebra termine. pthread join, tid, null. Printf, sum d, n, sum. La hebra inicia su ejecución en esta función, void runner, void param. inti, upper atoy, parami. Sum 0, for, i igual a 1. I upper, i más. Sum más igual a i. pthread exit, 0. Figura 4.6 Programa C multihebra usando la API de pthreads. Sin signo. También definimos la función summation, que se ejecuta en una hebra distinta. A esta función se le pasa un puntero a void, que se define en Win32 como lpvoid. La hebra que realiza esta función asigna a la variable global sum el valor del sumatorio desde 0 hasta el parámetro pasado a summation. En la API de Win32 las hebras se crean usando la función createThread, y, como en pthreads, a esta función se le pasa un conjunto de atributos para la hebra. Estos atributos incluyen información de seguridad, el tamaño de la pila y un indicador que puede configurarse para indicar si la hebra se va a iniciar en un estado suspendido. En este programa, usamos los valores predeterminados para estos atributos, los cuales inicialmente no establecen que la hebra esté en estado suspendido, sino que cumple los requisitos necesarios para ser ejecutada por el planifica. 1. 120. Capítulo 4 hebras. Hashtag include menor que Windows, h mayor que. Hashtag include menor que stdio, h mayor que. DWORD sum. Dato compartido por las hebras, la hebra se ejecuta en esta función separada. DWORD-WINAPI summation, LPVOID param. DWORD upper, DWORD paran. For, DWORD upper, 1. Sum más igual a 1. Return 0. INT main, INTARGC, char ARGV. DWORD threaded. Handle thread handle. INT param. Realiza algunas comprobaciones básicas de errores. If, ARGC 1 a 1. FPRINTF, STDERR, se requiere un parámetro entero, n. Return 1. Parámetro ARGV, 1. If, param menor que 0. FPRINTF, STDERR, se requiere un entero 0, n. Return 1. Crear la hebra. Thread handle create thread. Null. Atributos de seguridad predeterminados. 0. Tamaño predeterminado de la pila. Summation. Función de la hebra. Y param. Parámetro para la función de la hebra. 0. Indicadores de creación predeterminados. Y threaded. Devuelve el identificador de la hebra. If. Thread handle null. Ahora esperar a que la hebra termine white for single object. Thread handle infinite. Cerrar el descriptor de la hebra closeando. Thread handle. Printf. Sum d, n, sumi. Figura 4.7 Programa C multinebra usando la API de Win32. DOR de la CPU. Una vez que se ha creado la hebra sumatorio, el padre debe esperar a que se complete antes de proporcionar a la salida el valor de sum, ya que la hebra sumatorio es quien asigna este valor. Recuerde que en el programa para pthreads, figura 4.6, la hebra padre esperaba a la hebra sumatorio usando la instrucción pthread join. Hacemos lo equivalente en la API de 43 bibliotecas de hebras. Win32 usando la función waitForSingleObject, que hace que la hebra creadora quede bloqueada hasta que la hebra sumatorio haya terminado. En el capítulo 6 veremos más en detalle los objetos de sincronización. 4. 3.3 Hebras Java. Las hebras son el modelo fundamental de ejecución de programas en un programa Java, y el lenguaje Java y su API proporcionan un rico conjunto de características para la creación y gestión de hebras. Todos los programas Java tienen al menos una hebra de control. Incluso un sencillo programa Java que solo conste de un método main, se oculta como hebra en la máquina virtual Java. Existen dos técnicas para crear hebras en un programa Java. Un método consiste en crear una nueva clase que se derive de la clase thread y sustituya apropiadamente su método run, una técnica alternativa, y más frecuentemente utilizada, consiste en definir una clase que implemente la interfaz runnable. Esta interfaz se define como SIGU. Public Interface Runnable. Public Abstract Boolean Un. Cuando una clase implementa la interfaz runnable, debe definir un método run. El código que implementa el método run es el que se ejecuta como una hebra separada. La figura 4.8 muestra la versión Java de un programa multihebra que calcula el sumatorio de un entero no negativo. La clase Summation implementa la interfaz runnable. La creación de la hebra se lleva a cabo creando una instancia de la clase thread y pasando al constructor a un objeto runnable. La creación de un objeto thread no crea específicamente la nueva hebra, sino que es el método start el que realmente crea la hebra. La llamada al método start para el nuevo objeto hace dos cosas. 1. Asigna la memoria e inicializa una nueva hebra, la JVM. 2. Llama al método run, haciendo que la hebra cumpla los requisitos necesarios para ser ejecutada por la JVM. Observe que nunca llamamos al método run directamente. En su lugar, llamamos al método start, y este llamada al todo run, por cuenta nuestra.
Cuando se ejecuta el programa del sumatorio, la JVM crea dos hebras. La primera es la hebra padre, que inicia su ejecución en el método main. Segunda hebra se crea cuando se invoca el método start del objeto thread. Esta hebra comienza la ejecución en el método run de la clase summation. Después de proporcionar con Alida el valor del sumatorio, esta hebra termina cuando sale de su método run. La compartición de los datos entre las hebras result sencilla en Win32 y pthreads, ya que los datos compartidos simplemente se declaran de modo POAL. Como un lenguaje orientado a objetos puro, Java no tiene el concepto de datos globales. Una o más hebras comparten datos en un programa Java. La compartición se realiza pasando por terencia el objeto compartido a las hebras apropiadas. En el programa Java mostrado en la figura 4.3, la hebra principal y la hebra sumatorio comparten la instancia de la clase sum. Este compartido se referencia a través de los métodos getSum y setSum apropiados. El Leta puede estarse preguntando por qué no usamos un objeto integer en lugar de diseñar una clase sum. La razón es que la clase integer es inmutable, es decir, una vez que se ha fijado su valor, no se puede cambiar. Recuerde que las hebras padre de las bibliotecas phreads y Win32 usan, respectivamente, pthreadJoin y WaitForSingleObject, para esperar a que las hebras sumatorio terminen antes de continuar. El método join de Java proporciona una funcionalidad similar. Observe que join puede generar una interrupted exception, que podemos elegir ignorar. 121. 122. Capítulo 4 hebras. Class sum. Private int sum. Public int get. Sum, return sum. Public void set sum, int sum, this.sum. 1. Llave que cierra. Class summation implements runnable. Private int upper, private sum value. Public summation fint upper, sum value this. Upper, this, sum value. Public void run. int sum 04, int 101 upper, 1 más, summi. Sum value, set sum. Public class driver. Public static void main, string, args. If, args, length mayor que 0. If, integer. Parseint, args, 0, menor que 01 system.ir. Print ln, args, 0, else, debe ser mayor que 0. Punto y coma. Crea el objeto que hay que compartir sum object new sum, int upper integer. Parseint, args, 0, thread new thread, new summation, upper. Object, thrd. Start, try. thrd, join. System.out, print ln. La suma de upper más es subobject, getSum. Catch, interrupted exception llave que cierra, else, system.ir, print ln, uso, summation menor que valor entero mayor que. Figura 4.8 programa Java para el sumatorio de un entero no negativo. 4.4 Consideraciones sobre las hebras. 123. La JVM y el sistema operativo de implementación del diferente que permiarte una JVM la specific status operativo subbasentis y proporcionar un entorno, dismaste a los programas Java operar sobre cualquier platalca con desetia, no indica cómo asignar las hebras lava al golema operativo subyacente. Por ejemplo, el sistema operativo Windows XP usa el modelo 1 a 1, por tanto che hebra lava de una máquina barruar me se ejecute sobre un citomesaj obre y handel kerud. En los sistem operativos que usaré el modelo muchos a muchos, TM, con Q6 cunia, cada hebra pigmentaba inicial node. Aslava y la bibliosamplementatio de 4.4 Consideraciones sobre las hebras. En esta sección vamos a ver algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta en los programas multihebra. 4. 4.1 Las llamadas al sistema fork y exec. En el capítulo 3 hemos descrito cómo se usa la llamada al sistema fork para crear un proceso duplicado e independiente. La semántica de las llamadas al sistema fork y exec cambia en los programas multihebra. Si una hebra de un programa llama a fork, duplica todas las hebras el nuevo proceso o es un proceso de una sola hebra. Algunos sistemas Unix han decidido disponer de dos versiones de fork, una que duplica todas las hebras y otra que solo duplica la hebra que invocó la llamada al sistema fork. La llamada al sistema exec, típicamente, funciona de la misma forma que se ha descrito en el capítulo 3. Es decir, si una hebra invoca la llamada al sistema exec, el programa especificado en el parámetro de exec reemplazará al proceso completo, incluyendo todas las hebras. ¿Cuál de las dos versiones de fork se use depende de la aplicación? Si se llama a exec inmediatamente después de fork, entonces resulta innecesario duplicar todas las hebras, ya que el programa especificado en los parámetros de exec reemplazará al proceso existente. En este caso, lo apropiado es duplicar solo la hebra que hace la llamada. Sin embargo, si el nuevo proceso no llama a exec después de fork, el nuevo proceso deberá duplicar todas las hebras. 4. 4.2 Cancelación. La cancelación de una hebra es la acción de terminar una hebra antes de que se haga completado. Por ejemplo, si varias hebras están realizando una búsqueda de forma concurrente en una base de datos y una hebra devuelve el resultado, las restantes hebras deben ser canceladas. Puede producirse otra situación de este tipo cuando un usuario pulsa un botón en un Explora.io web que detiene la descarga de una página web. A menudo, las páginas web se cargan usando varias. 124. Capítulo 4 Hebras. Hebras, cargándose cada imagen en una hebra diferente.
Cuando un usuario pulsa el botón Street del navegador, todas las hebras de carga de la página se cancelan. Una hebra que vaya a ser cancelada se denomina a menudo hebra objetivo. La cancelación de una hebra objetivo puede ocurrir en dos escenarios diferentes. 1. Cancelación asíncrona. Una determinada hebra hace que termine inmediatamente la HEBR objetivo. 2. Cancelación diferida. La hebra objetivo comprueba periódicamente si debe terminar, lo cual la proporciona una oportunidad de terminar por sí misma de una forma ordenada. La dificultad de la cancelación se produce en aquellas situaciones en las que se han asignado recursos a una hebra cancelada o cuando una hebra se cancela en mitad de una actualización de datos que tuviera compartidos con otras hebras. Estos problemas son especialmente graves cuando se utiliza el mecanismo de cancelación asíncrona. A menudo, el sistema operativo reclamar los recursos asignados a una hebra cancelada, pero no reclamará todos los recursos. Por tanto, cancelar una hebra de forma asíncrona puede hacer que no se libere un recurso del sistema que sea necesario para otras cosas. Por el contrario, con la cancelación diferida, una hebra indica que otra hebra objetivo va a ser cancelada, pero la cancelación solo se produce después de que la hebra objetivo haya comprobado el valor de un indicador para determinar si debe cancelarse o no. Esto permite que esa comprobación de si debe cancelarse sea realizada por la hebra objetivo en algún punto en que la cancelación se pueda hacer de forma segura. PTH-READS denomina a dichos momentos puntos de cancelación. 4. 4.3 Tratamiento de señales. Una señal se usa en los sistemas Unix para notificar a un proceso que se ha producido un determinado suceso. Una señal puede recibirse síncrona o asíncronamente, dependiendo del origen y de la razón por la que el suceso deba ser señalizado. Todas las señales, sean síncronas o asíncronas, siguen el mismo patrón. 1. Una señal se genera debido a que se produce un determinado suceso. 2. La señal generada se suministra a un proceso. 3. Una vez suministrada, la señal debe ser tratada. Como ejemplos de señales síncronas podemos citar los accesos ilegales a memoria y la división por cero. Si un programa en ejecución realiza una de estas acciones, se genera una señal. Las señales síncronas se proporcionan al mismo proceso que realizó la operación que causó la señal, esa es la razón por la que se consideran síncronas. Cuando una señal se genera por un suceso externo a un proceso en ejecución, dicho proceso recibe la señal en modo asíncrono. Como ejemplos de tales señales podemos citar la terminación de un proceso mediante la pulsación de teclas específicas, como menor que control mayor que menor que C mayor que, y el fin de cuenta de un temporizador. Normalmente, las señales asíncronas se envían a otro proceso. Cada señal puede ser tratada por una de dos posibles rutinas de tratamiento. 1. Una rutina de tratamiento de señal predeterminada. 2. Una rutina de tratamiento de señal definida por el usuario. Cada señal tiene una rutina de tratamiento de señal predeterminada que el kernel ejecuta cuando trata dicha señal. Esta acción predeterminada puede ser sustituida por una rutina de tratamiento de señal definida por el usuario a la que se llama para tratar la señal. Las señales pueden tratarse de diferentes formas. Algunas señales, tales como la de cambio en el tamaño de una ventana, simplemente pueden ignorarse. Otras, como un acceso ilegal a memoria, pueden tratarse mediante la terminación del programa. 4.4 Consideraciones sobre las hebras. El tratamiento de señales en programas de una sola hebra resulta sencillo, las señales siempre se suministran a un proceso. Sin embargo, suministrar las señales en los programas multihebra es más complicado, ya que un proceso puede tener varias hebras. ¿A quién, entonces, debe suministrarse la señal? En general, hay disponibles las siguientes opciones. 1. Suministrar la señal a la hebra a la que sea aplicable la señal. 2. Suministrar la señal a todas las hebras del proceso. 3. Suministrar la señal a determinadas hebras del proceso. 4. Asignar una hebra específica para recibir todas las señales del proceso. El método para suministrar una señal depende del tipo de señal generada. Por ejemplo, las señales síncronas tienen que suministrarse a la L hebra que causó la señal y no a las restantes hebras del proceso. Sin embargo, la situación con las señales asíncronas no es tan clara. Algunas señales asíncronas, como una señal de terminación de un proceso, por ejemplo, menor que control mayor que menor que C mayor que, deberían enviarse a todas las hebras. La mayoría de las versiones multihebra de Unix permiten que las hebras especifiquen qué señales aceptarán y cuáles bloquearán. Por tanto, en algunos casos, una señal asíncrona puede suministrarse solo a aquellas hebras que no la estén bloqueando. Sin embargo, dado que las señales necesitan ser tratadas solo una vez, cada señal se suministra normalmente solo a la primera hebra que no la esté bloqueando. La función estándar Unix para suministrar una señal es kill, aid, int signal. Aquí, especificamos el proceso aid al que se va a suministrar una señal determinada. Sin embargo, PTH-READS de POSIX también proporciona la función PTH-READ_kill, PTH-READ int signal, que permite que una señal sea suministrada a una hebra especificada, TID. Aunque Windows no proporciona explícitamente soporte para señales, puede emularse usando las llamadas asíncronas a procedimientos, APC, Asynchronous Procedure Call. La facilidad APC permite a una hebra de usuario especificar una función que será llamada cuando la hebra de usuario reciba una notificación de un suceso particular. Como indica su nombre, una llamada APC es el equivalente de una señal asíncrona en Unix. Sin embargo, mientras que Unix tiene que enfrentarse con cómo tratar las señales en un entorno multihebra, la facilidad APC es más sencilla, ya que cada APC se suministra a una hebra concreta en lugar de a un proceso.
4. 4.4 Conjuntos compartidos de hebras. En la sección 4.1 hemos mencionado la funcionalidad multihebra de un servidor web. En esta situación, cuando el servidor recibe una solicitud, crea una hebra nueva para dar servicio a la solicitud. Aunque crear una nueva hebra es, indudablemente, mucho menos costoso que crear un proceso nuevo, los servidores multihebra no están exentos de problemas potenciales. El primero concierne a la cantidad de tiempo necesario para crear la hebra antes de dar servicio a la solicitud, junto con el hecho de que esta hebra se descartará una vez que haya completado su trabajo. El segundo tema es más problemático. Si permitimos que todas las solicitudes concurrentes sean servidas mediante una nueva hebra, no ponemos límite al número de hebras activas de forma concurrente en el sistema. Un número ilimitado de hebras podría agotar determinados recursos del sistema, como el tiempo de CPU o la memoria. Una solución para este problema consiste en usar lo que se denomina un conjunto compartido de hebras. La idea general subyacente a los conjuntos de hebras es la de crear una serie de hebras al principio del proceso y colocarlas en un conjunto compartido, donde las hebras quedan a la espera de que se les asigne un trabajo. Cuando un servidor recibe una solicitud, despierta a una hebra del conjunto, si hay una disponible, V le pasa la solicitud para que la hebra se encargue de darla servicio. Una vez que la hebra completa su tarea, vuelve al conjunto compartido y espera hasta que haya más trabajo. Si el conjunto no tiene ninguna hebra disponible, el servidor espera hasta que quede una libre. Los conjuntos compartidos de hebras ofrecen las siguientes ventajas. 126. Capítulo 4 hebras. 1. Dar servicio a una solicitud con una hebra existente normalmente es más rápido que esperar a crear una hebra. 2. Un conjunto de hebras limita el número de hebras existentes en cualquier instante dado. Esto es particularmente importante en aquellos sistemas que no puedan soportar un gran número de hebras concurrentes. El número de hebras del conjunto puede definirse heurísticamente basándose en factores como el número de procesadores del sistema, la cantidad de memoria física y el número esperado de solicitudes concurrentes de los clientes. Las arquitecturas de conjuntos de hebras más complejas pueden ajustar dinámicamente el número de hebras del conjunto de acuerdo con los patrones de uso. Tales arquitecturas proporcionan la importante ventaja de tener un conjunto compartido más pequeño, que consume menos memoria, cuando la carga del sistema es baja. La API de Win32 proporciona varias funciones relacionadas con los conjuntos de hebras. El uso de la API del conjunto compartido de hebras es similar a la creación de una hebra con la función threadCreate, como se describe en la sección 4, 3.2. El código mostrado a continuación define una función que hay que ejecutar como una hebra independiente. DWORDWINAPI Pull Function, AVDID param. Esta función se ejecuta como una hebra independiente. 1. Se pasa un puntero a pull function, a una de las funciones de la API del conjunto de hebras, y una hebra del conjunto se encarga de ejecutar esta función. Una de esas funciones de la API del conjunto de hebras es queueServerKeyTem, a la que se pasan tres parámetros. LPTHREAD_start_routine function, un puntero a la función que se va a ejecutar como una hebra independiente. PVOID paramel, parámetro pasado a function. ULONG_pledge, una serie de indicadores que regulan cómo debe el conjunto de hebras crear la hebra y gestionar su ejecución. Un ejemplo de invocación seria. queueServerKeyTem, y pull function, null, 01. Esto hace que una hebra del conjunto de hebras invoque pull function, por cuenta nuestra en este caso, no pasamos ningún parámetro a pull function. Dado que especificamos 0 como indicador, no proporcionamos al conjunto de hebras ninguna instrucción especial para la creación de la hebra. Otras funciones de la API del conjunto de hebras de Win32 son las utilidades que invocan funciones a intervalos periódicos o cuando se completa una solicitud de ES asíncrona. El paquete Java, útil, Concurrent de Java 1.5 proporciona también una funcionalidad de conjunto compartido de hebras. 4. 4.5 Datos específicos de una hebra. Las hebras que pertenecen a un mismo proceso comparten los datos del proceso. Realmente, esta compartición de datos constituye una de las ventajas de la programación multihebra. Sin embargo, en algunas circunstancias, cada hebra puede necesitar su propia copia de ciertos datos. Llamaremos a dichos datos, datos específicos de la hebra. Por ejemplo, en un sistema de procesamiento de transacciones, podemos dar servicio a cada transacción mediante una hebra distinta. Además, puede asignarse a cada transacción un identificador unívoco. Para asociar cada hebra con su identificador unívoco, podemos emplear los datos específicos de la hebra. La mayor parte de las bibliotecas de hebras, incluyendo Win32 y PTHReads, proporcionan ciertos mecanismos de 4.4 Consideraciones sobre las hebras. Soporte para los datos específicos de las hebras. Java también proporciona soporte para este tipo de datos. 4. 4.6 Activaciones del planificador. Una última cuestión que hay que considerar en los programas multihebra concierne a los mecanismos de comunicación entre el kernel y la biblioteca de hebras, que pueden ser necesarios para los modelos muchos a muchos y de dos niveles vistos en la sección 4, 2.3. Tal coordinación permite que el número de hebras del kernel se ajuste de forma dinámica, con el fin de obtener el mejor rendimiento posible. Muchos sistemas que implementan el modelo muchos a muchos o el modelo de dos niveles colocan una estructura de datos intermedia entre las hebras de usuario y del kernel. Esta estructura de datos, conocida normalmente como el nombre de proceso ligero o LWP, Lightweight Process, se muestra en la figura 4.9.
A la biblioteca de hebras de usuario, el proceso ligero le parece un procesador virtual en el que la aplicación puede hacer que se ejecute una hebra de usuario. Cada LWP se asocia a una hebra del kernel, y es esta hebra del kernel la que el sistema operativo ejecuta en los procesadores físicos. Si una hebra del kernel se bloquea, por ejemplo, mientras espera a que se complete una operación de ES, el proceso ligero LWP se bloquea también. Por último, la hebra de usuario asociada al LWP también se bloquea. Una aplicación puede requerir un número cualquiera de procesos ligeros para ejecutarse de forma eficiente. Considere una aplicación limitada por CPU que se ejecute en un solo procesador. En este escenario, solo una hebra puede ejecutarse cada vez, por lo que un proceso ligero es suficiente. Sin embargo, una aplicación que haga un uso intensivo de las operaciones de ES puede requerir ejecutar múltiples procesos LWP. Normalmente, se necesita un proceso ligero por cada llamada concurrente al sistema que sea de tipo bloqueante. Por ejemplo, suponga Q que se producen simultáneamente 5 lecturas de archivo diferentes. Se necesitarán 5 procesos ligeros, ya que todos podrían tener que esperar a que se complete una operación de ES en el kernel. Si un proceso tiene solo 4 LWP, entonces la quinta solicitud tendrá que esperar a que uno de los procesos LWP vuelva del kernel. Un posible esquema de comunicación entre la biblioteca de hebras de usuario y el kernel es el que se conoce con el nombre de activación del planificador, que funciona como sigue. El kernel proporciona a la aplicación un conjunto de procesadores virtuales, LWP, y la aplicación puede planificar la ejecución de las hebras de usuario en uno de los procesadores virtuales disponibles. Además, el kernel debe informar a la aplicación sobre determinados sucesos. Este procedimiento se conoce como el nombre de suprallamada, opcall. Las suprallamadas son tratadas por la biblioteca de hebras mediante una rutina de tratamiento de suprallamada, y estas rutinas deben ejecutarse sobre un procesador virtual. Uno de los sucesos que disparan una suprallamada se produce cuando una hebra de la aplicación esté a punto de bloquearse. En este escenario, el kernel realiza una suprallamada a la aplicación para informarla de que una hebra se va a bloquear y para identificar la hebra concreta de que se trata. El kernel asigna entonces un procesador virtual nuevo a la 3. Hebra de usuario. LWP. Proceso ligero. Hebra del kernel. Figura 4.9 Proceso ligera, LWP. 127. Capítulo 4 Hebras. Aplicación. La aplicación ejecuta la rutina de tratamiento de la suprallamada sobre el nuevo procesador virtual, que guarda el estado de la hebra bloqueante, y libera el procesador virtual en que se está ejecutando dicha hebra. La rutina de tratamiento de la suprallamada planifica entonces la ejecución de otra hebra que reúna los requisitos para ejecutarse en el nuevo procesador virtual. Cuando se produce eso que la hebra bloqueante estaba esperando, el suceso el kernel hace off suprallamada a la biblioteca de hebras para informar de que la hebra anteriormente bloquea ahora puede ejecutarse. La rutina de tratamiento de la suprallamada correspondiente a este SOXO también necesita un procesador virtual, y el kernel puede asignar un nuevo procesador o suspender temporalmente una de las hebras de usuario y ejecutar la rutina de tratamiento de suprallamada en su procesador virtual. Después de marcar la hebra desbloqueada como disponible para ejecutarse, la aplicación elige una de las hebras que esté preparada para ejecutarse y ejecuta en un procesador virtual disponible. 4.5 Ejemplos de sistemas operativos. En esta sección exploraremos cómo se implementan las hebras en los sistemas Windows XP Linux. 4. 5.1 Hebras de Windows XP. Windows XP implementa la API Win32. Esta API es la principal interfaz de programación de aplicaciones de la familia de sistemas operativos Microsoft, Windows 95, 98, NT, 2000 y XF. Ciertamente, gran parte de lo que se ha explicado en esta sección se aplica a esta familia de sistemas operativos. Una aplicación de Windows XP se ejecuta como un proceso independiente, y cada proceso puede contener una o más hebras. La API de Win32 para la creación de hebras se explica en sección 4, 3.2. Windows XP utiliza el modelo 1 a 1 descrito en la sección 4, 2.2, donde cada hebra de nivel de usuario se asigna a una hebra del kernel. Sin embargo, Windows XP también proporciona soporte para una biblioteca de fibras, que proporciona la funcionalidad del modo muchos a muchos, sección 4, 2.3. Con la biblioteca de hebras, cualquier hebra perteneciente a un proceso puede acceder al espacio de direcciones de dicho proceso. Los componentes generales de una hebra son: un identificador de hebra que identifique de forma unívoca la hebra. Un conjunto de registros que represente el estado del procesador. Una pila de usuario, empleada cuando la hebra está ejecutándose en modo usuario, y un pila del kernel, empleada cuando la hebra se esté ejecutando en modo kernel. Un área de almacenamiento privada usada por las distintas bibliotecas de tiempo de ejecución y bibliotecas de enlace dinámico, DLL. El conjunto de registros, las pilas y el área de almacenamiento privado constituyen el contenido de la hebra. Las principales estructuras de datos de una hebra son: ETHREAD bloque de hebra ejecutiva. KTHREAD bloque de hebra del kernel. TEP bloque de entorno de la hebra. Los componentes clave de ETHREAD incluyen un puntero al proceso al que pertenece la HEBR y la dirección de la rutina en la que la hebra inicia su ejecución. ETHREAD también contiene un puntero al correspondiente bloque KTHREAD. KTHREAD incluye información de planificación y sincronización de la hebra.
Además, KTHRIAD incluye la pila del kernel, utilizada cuando la hebra se está ejecutando en modo kernel, y un puntero al bloque TEB. 4.5 Ejemplos de sistemas operativos. 129. ETHREAD. Dirección de inicio de la hebra. Puntero al proceso padra. KTHREAD. Información de planificación y sincronización. Pila del kernel. TEB. Identificador de la hebra. Pila de usuario. Almacenamiento local de la hebra. Espacio del kernel. Espacio de usuario. Figura 4.10 Estructuras de datos de una hebra de Windows XP. ETHREAD y KTHREAD están completamente incluidos en el espacio del kernel. Esto significa que solo el kernel puede acceder a ellos. El bloque TEB es una estructura de datos del espacio de usuario a la que se accede cuando la hebra está ejecutándose en modo usuario. Entre otros campos, TEB contiene el identificador de la hebra, una pila del modo usuario y una matriz para los datos específicos de la hebra, lo que en la terminología de Windows XP se denomina almacenamiento local de la hebra. La estructura de una hebra de Windows XP se ilustra en la figura 4.10. 4. 5.2 Hebras de Linux. Linux proporciona la llamada al sistema fork, con la funcionalidad tradicional de duplicar un proceso, como se ha descrito en el capítulo 3. Linux también proporciona la capacidad de crear hebras usando la llamada al sistema clone. Sin embargo, Linux no diferencia entre procesos y hebras. De hecho, generalmente, Linux utiliza el término taret en lugar de proceso o hebro, para hacer referencia a un flujo de control dentro de un programa. Cuando se invoca clone, se pasa un conjunto de indicadores, que determina el nivel de compartición entre las tareas padre e hijo. Algunos de estos indicadores son los siguientes. Indicador. Clone as. Clone VM. Clone SIGHAND. Clone files. Significado. Se comparte información del sistema de archivos. Se comparte el mismo espacio de memoria. Se comparten las descriptores de señal. Se comparte el conjunto de archivos abiertos. Capítulo 4 Hebras. Por ejemplo, si se pasan a clone, los indicadores clone FS, clone VM, clone SIGHAN y clone files, las tareas padre e hijo compartirán la misma información del sistema de archivos, como por ejemplo, el directorio actual de trabajo, el mismo espacio de memoria, las mismas rutinas de tratamiento de señal y el mismo conjunto de archivos abiertos. Usar clone de este modo es equivalente a crear una hebra como se ha descrito en este capítulo, dado que la tarea padre comparte la mayor parte de sus recursos con sus tareas hijo. Sin embargo, si no se define ninguno de estos indicadores al invocar clone, no habrá compartición, teniendo entonces una funcionalidad similar a la proporcionada por la llamada al sistema fork. El nivel variable de compartición es posible por la forma en que se representa una tarea en kernel de Linux. Existe una estructura de datos del kernel específica, concretamente, struct task struct, para cada tarea del sistema. Esta estructura, en lugar de almacenar datos para tarea, contiene punteros a otras estructuras en las que se almacenan dichos datos, como por ejemplo estructuras de datos que representan la lista de archivos abiertos, información sobre el tratamiento de señales y la memoria virtual. Cuando se invoca fork, se crea una nueva tarea jump con una copia de todas las estructuras de datos asociadas del proceso padre. También se crea una tarea nueva cuando se realiza la llamada al sistema clone, sin embargo, en lugar de copia todas las estructuras de datos, la nueva tarea apunta a las estructuras de datos de la tarea padre en función del conjunto de indicadores pasados a clone. 4.6 Resumen. Una hebra es un flujo de control dentro de un proceso. Un proceso multihebra contiene varios flujos de control diferentes dentro del mismo espacio de direcciones. Las ventajas de los mecanismos multihebra son que proporcionan una mayor capacidad de respuesta al usuario, la compartición de recursos dentro del proceso, una mayor economía y la capacidad LAD de aprovechar las ventajas de las arquitecturas multiprocesador. Las hebras de nivel de usuario son hebras visibles para el programador y desconocidas para kernel. El kernel del sistema operativo soporta y gestiona las hebras del nivel de kernel. En general, las hebras de usuario se crean y gestionan más rápidamente que las del kernel, ya que no es necesaria la intervención del kernel. Existen tres modelos diferentes que permiten relacionar las hebras de usuario y las hebras del kernel. El modelo muchos a uno asigna muchas hebras de usuario a una sola hebra del kernel. El modelo 1 a 1 asigna a cada hebra de usuario la correspondiente hebra del kernel. El modelo muchos a muchos multiplexa muchas hebras de usuario sobre un número menor o igual de hebras del kernel. La mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan soporte para hebras en el kernel. Entre ellos se encuentran Windows 98, NT, 2000 y XP, así como Solaris y Linux. Las bibliotecas de hebras proporcionan al programador de la aplicación una API para crear y gestionar hebras. Las tres bibliotecas de hebras principales de uso común son PTH-Reads de POSU, las hebras de Win32 para los sistemas Windows y las hebras de Java. Los programas multihebra plantean muchos retos a los programadores, entre los que se incluye la semántica de las llamadas al sistema fork y exec. Otras cuestiones relevantes son cancelación de hebras, el tratamiento de señales y los datos específicos de las hebras. Ejercicios. 4.1 Proporcione dos ejemplos de programación en los que los mecanismos multihebra no proporcionen un mejor rendimiento que una solución monohebra. 4.2 Describa las acciones que toma una biblioteca de hebras para cambiar el contexto ENTR hebras de nivel de usuario. 4.3 Bajo qué circunstancias una solución multihebra que usa múltiples hebras del kernel proporciona un mejor rendimiento que una solución de una sola hebra sobre un sistema monoprocesador.
4.4 ¿Cuáles de los siguientes componentes del estado de un programa se comparten entre las hebras de un proceso multihebra? Valores de los registros. B. Cúmulo de memoria. C. Variables globales. D. Memoria de pila. 4.5 ¿Puede una solución multihebra que utilice múltiples hebras de usuario conseguir un mejor rendimiento en un sistema multiprocesador que en un sistema de un solo procesador? 4.6 Como se ha descrito en la sección 4. 5.2 Linux no diferencia entre procesos y hebras. En su lugar, Linux trata del mismo modo a ambos, permitiendo que una tarea se asemeje más a un proceso o a una hebra, en función del conjunto de indicadores que se pasen a la llamada al sistema clon. Sin embargo, muchos sistemas operativos, como Windows XP y Solaris, tratan las hebras y los procesos de forma diferente. Normalmente, dichos sistemas usan una notación en la que la estructura de datos para un proceso contiene punteros a las distintas hebras pertenecientes al proceso. Compare estos dos métodos para el modelado de procesos y hebras dentro del kernel. 4.7 El programa mostrado en la figura 4.11 usa la API de PTH-Reads. ¿Cuál sería la salida del programa en la línea C y en la línea P? Hashtag include menor que PTH-Read. H mayor que hashtag include menor que ST-dio. H mayor que int value 0. Void runner, void param, la hebra. Int main, int argc, char argv. Int pid, pth read ttid, pth read attr. Pid fork, if pid igual a 0, proceso hijo. Pth read barra baja attr barra baja init, sattr. Pth read create, itid, kattr, runner, null. Pth read join, tid, null, printf, hijo. Valor id, value, línea C. Return 1. Elsif pid 0, proceso padre, wait full. Print, padre. Valor de, value, línea P. Void runner, void param value. Pth read exit, 0. Figura 4.11 Programa 11 para el ejercicio 4.7. Capítulo 4 Hebras. 4.8 Considere un sistema multiprocesador y un programa multihebra escrito usando el mode lo muchos a muchos. Suponga que el número de hebras de usuario en el programar mayor que el número de procesadores del sistema. Explique el impacto sobre el rendimiento en los siguientes escenarios. A. El número de hebras del kernel asignadas al programa es menor que el número de procesadores. B. El número de hebras del kernel asignadas al programa es igual que el número de procesadores. C. El número de hebras del kernel asignadas al programa es mayor que el número de procesadores, pero menor que el número de hebras de usuario. 4.9 Escriba un programa multihebra Java, PTH-Reads o Win32 que genere como salida los sucesivos números primos. Este programa debe funcionar como sigue. El usuario ejecutará el programa e introducirá un número en la línea de comandos. Entonces, el programa creará una hebra nueva que dará como salida todos los números primos menores o iguales que el número especificado por el usuario. 4.10 Modifique el servidor horario basado en sockets, figura 3.19, del capítulo 3, de modo que el servidor de servicio a cada solicitud de un cliente a través de una hebra distinta. 4.11 La secuencia de Fibonacci es la serie de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Formalmente se expresa como sigue. Fibo igual a 0, Fib igual a 1, Fib, Fib, Fib a Z. Escriba un programa multihebra que genere la serie de Fibonacci usando la biblioteca de hebras Java, PTH-Reads o Win32. Este programa funcionará del siguiente modo. El usuario especificará en la línea de comandos la cantidad de números de la secuencia de Fibonacci que el programa debe generar. El programa entonces creará una nueva hebra que generará los números de Fibonacci, colocándola la secuencia en variables compartidas por todas las hebras. Probablemente, una matriz será la estructura de datos más adecuada. Cuando la hebra termine de ejecutarse, la hebra padre proporcionará a la salida la secuencia generada por la hebra hijo. Dado que la hebra padre no puede comenzar a facilitar como salida la secuencia de Fibonacci hasta que la hebra hijo termine, hará falta que la hebra padre espere a que la hebra hijo concluya, mediante las técnicas descritas en la sección 4.3. 4.12 El ejercicio 3.9 del capítulo 3 especifica el diseño de un servidor de eco usando la API de hebras Java. Sin embargo, este servidor es de una sola hebra, lo que significa que no puede responder a clientes de eco concurrentes hasta que el cliente actual concluya. Modifique la solución del ejercicio 3.9 de modo que el servidor de eco de servicio a cada cliente mediante una hebra distinta. Proyecto, multiplicación de matrices. Dadas dos matrices, A y B, donde A es una matriz con M filas y K columnas y la matriz B es una matriz con K filas y N columnas, la matriz producto de A por B es C, la cual tiene M filas y N columnas. La entrada de la matriz C en la fila I, columna, C, es la suma de los productos de los elementos de la fila I de la matriz A y la columna de la matriz B. Es decir, por ejemplo, si A fuera una matriz de 3 por 2 y B fuera una matriz de 2 por 3, el elemento C sería la suma de A por B y A32 por 821. En este proyecto queremos calcular cada elemento C, mediante una hebra de trabajo diferente. Esto implica crear MXN hebras de trabajo. La hebra principal, o padre, inicializará las matrices A y B y asignará memoria suficiente para la matriz C, la cual almacenará el producto de las matrices A y B. Estas matrices se declararán como datos globales, con el fin de que cada hebra de trabajo tenga acceso a A, B y C.
Las matrices A y B pueden inicializarse de forma estática del siguiente modo. Hashtag define M3, hashtag define K2, hashtag define N3. INTA, M, K, INTB, K, N, INTC, M, N, 1.4, 2.5, 3.6, 8, 7.6, 5, 4.3. Alternativamente, pueden rellenarse leyendo los valores de un archivo. Paso de parámetros a cada hebra. La hebra padre creará MXN hebras de trabajo, pasando a cada hebra los valores de la fila I y la columna que se van a usar para calcular la matriz producto. Esto requiere pasar dos parámetros a cada hebra. La forma más sencilla con PTH-Reads y Win32 es crear una estructura de datos usando struct. Los miembros de esta estructura son I y J, y la estructura es estructura para pasar datos a las hebras. Struct V, INTI, fila, INT, columna. Los programas de Pthreads y Win32 crearán las hebras de trabajo usando una estrategia similar a la que se muestra a continuación. Tenemos que crear MN hebras de trabajo. For li01m, for, 10n. J++, struct v data y data mayor que 1, struct v, malloc, size of, struct bill. Ahora creamos la hebra pasando la data como parámetro 1. El puntero data se pasará a la función de pthreads pthread_create, o a la función de Win32 createThread, que a su vez lo pasará como parámetro a la función que se va a ejecutar como una hebra independiente. La compartición de datos entre hebras Java es diferente de la compartición entre hebras de pthreads o Win32. Un método consiste en que la hebra principal cree e inicialize las matrices A, B y C. Esta hebra principal creará a continuación las hebras de trabajo, pasando las tres matrices, junto con la fila I y la columna J, al constructor de cada hebra de trabajo. Por tanto, el esquema de una hebra de trabajo será como sigue. Public Class Worker Thread Implements Runnable. Private INT Row. Private INT Call. Private INT A. Private INT B. Private INT C. Public Worker TH Read, INT Row, INT Call, INT A. INT B, INT C. This.row, this.call, this, A, this, BB, this, CC. Llave que cierra. Public Void Run. Calcular la matriz producto en C, row, call. 1. Esperar a que se completen las hebras. Una vez que todas las hebras de trabajo se han completado, la hebra principal proporcionará como salida el producto contenido en la matriz C. Esto requiere que la hebra principal espere a que todas las hebras de trabajo terminen antes de poder poner en la salida el valor de la matriz producto. Se pueden utilizar varias estrategias para hacer que una hebra espere a que las demás terminen. La sección 4.3 describe cómo esperar a que una hebra hijo se complete usando las bibliotecas de hebras de PTH-Reads, Win32 y Java. Win32 proporciona la función WaitForSingleObject, mientras que PTH-Reads y Java usan, respectivamente, PTH-Read_Join y Join. Sin embargo, en los ejemplos de programación de esa sección, la hebra padre espera a que una sola hebra hijo termine. Completar el presente ejercicio requiere, por el contrario, esperar a que concluyan múltiples hebras. En la sección 4.3.2 hemos descrito la función WaitForSingleObject, que se emplea para esperar a que una sola hebra termine. Sin embargo, la API de Win32 también proporciona la función WaitForMultipleObjects, que se usa para esperar a que se completen múltiples hebras. A WaitForMultipleObjects hay que pasarle 4 parámetros. 1. El número de objetos por los que hay que esperar. 2. Un puntero a la matriz de objetos. 3. Un indicador que muestre si todos los objetos han sido señalizados. 4. Tiempo de espera, o infinite. Por ejemplo, si Tandles es una matriz de objetos handle, descriptores, de hebra de tamaño n, la hebra padre puede esperar a que todas las hebras hijo se completen con la siguiente instrucción. WaitForMultipleObjects, n, Tandles, true, infinite. Una estrategia sencilla para esperar a que varias hebras terminen usando la función pthreadJoin, de pthreads o join de Java consiste en incluir la operación en un bucle for. Por ejemplo, podríamos esperar a que se completaran 10 hebras usando el código de pthreads de la figura 4.12. El código equivalente usando Java se muestra en la figura 4.13. 135. Hashtag define numthreads10. Una matriz de hebras que se van a esperar, pthreadTworkers, numthreads. For, INTI igual a 0. 1 numthreads 1 más 1 pthreadJoin, workers, y, null. Figura 4.12 código pthread para esperar 10 hebras. Final static int numthreads10. Asterisco una matriz de hebras que se van a esperar asterisco, thread, workers numthread, numthreads. For, INTI 01, num, reads, 1 más. Try, workers, y, join. Catch, interrupted exception, Figura 4.13 código Java para esperar 10 hebras.